Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Fernández Silva y para la actividad número 9 voy a hablar acerca de la globalización. Para este primer punto de los conceptos me voy a permitir leer a la letra el concepto de los autores, ya que no quisiera perder ningún detalle de alguno de ellos, ya que son muy interesantes. De hecho, tengo aquí tres autores, leí varios y la verdad es que estos tres me parecieron los más adecuados, los más interesantes respecto al tema que vamos a ver. Entonces, en un primer momento tenemos el juicio de Anthony Giddens, que dice que la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales, es decir, continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas. Por otro lado, tenemos el concepto de James Mirelman. Es un profesor de Relaciones Internacionales e investigador de Economía Política Internacional. Por lo tanto, su concepto es muy importante ya que él toma en cuenta no solamente lo de su país, sino se va a lo internacional. Y él considera que la globalización es una fusión de procesos transnacionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetren en otro. La globalización es inducida por el mercado, no es un proceso guiado por la política. Para Mirelman, la globalización se ha encargado de unir sociedades en un mismo sistema. Esa es la esencia de su concepto. Por otro lado y por último, para Rodolfo Cerdas, que es profesor de ciencias políticas, se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos al quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Este cambio ha conectado a todas las regiones del planeta entre sí y ha proyectado los efectos para acontecer en diversos campos a lo largo y ancho de la geografía planetaria. Entonces, como podemos ver, me fui de lo general a lo particular. El primer autor tomaba en cuenta cuatro ejes principales, mientras que los otros ya comenzaban a tomar en cuenta más ejes principales, o sea, tienen más apertura a lo que es la globalización. Es por eso que ahorita que yo busqué la información y me empapé de todo esto, me di cuenta que existe infinidad de información acerca de la globalización, a diferencia de otros temas que hemos intentado pues buscar en la red, ¿no? Entonces, este último concepto de Rodolfo Cerdas, siento que es muy amplio y me ayuda a mí, por ejemplo, más a comprender qué es la globalización, que no solamente porque cuando nos referimos a la globalización, eh, como que pensamos inmediatamente, o al menos por mi parte, inmediatamente lo relacionamos con lo económico, o al menos hasta antes de saber todo esto, yo pensaba que se refería solamente a lo económico y a las empresas, pero no, realmente la globalización va más allá. Tiene que ver con, como ya lo dijo Cerdas, con lo cultural, lo político, lo socioeconómico, incluso las artes. Tiene mucho que ver todo esto, no es solamente lo económico. Vamos con el segundo punto, que nos dice cuál es la relación de la globalización en el desarrollo de la empresa actual. Bueno, yo creo que la alta movilidad entre países actualmente, la globalización de los mercados, el crecimiento de las empresas y el desarrollo de la tecnología de la información sobre todo, ha sido un talón de Aquiles para la globalización, para esta movilidad internacional, ya que el alcance de las redes ha tenido bastante impacto para esto de los nuevos mercados. Entonces, es aquí donde se relaciona estrechamente la globalización con las empresas y también los conceptos que mencioné de los autores antes citados, ya que al momento de querer globalizar una empresa y querer exportar producto o importar producto, tenemos que tomar en cuenta la cultura, la política y la sociedad del otro país, porque no podemos solamente ver las necesidades del país donde está nuestra empresa, sino tenemos que ver ya las necesidades del país al que se va a exportar nuestro producto. ¿Qué podemos importar, exportar y qué no podemos exportar? Porque, por ejemplo,
Aquí tenemos el caso como por ejemplo de Cuba, que en un momento, hace algunos años, prohibió la venta de Coca-Cola en su país, pero eso tiene que ver mucho con pues sí, la salud, la parte de la salud de ese país y su economía, la economía de Cuba en ese entonces era muy cerrada, así como no se vendía Coca-Cola, no se vendían otro tipo de productos. O otro ejemplo es el caso de Estados Unidos, que por ejemplo Estados Unidos tiene prohibidísima la venta del huevo Kinder, cosa que en México sí venden, pero es cuestión de política a lo mejor en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una ley que prohíbe la venta de dulces que contengan un objeto no comestible que se pudiera ingerir por error por los niños. Y aquí no es un tema de salud, sino es un tema de precaución que tiene Estados Unidos con sus niños. No porque el huevito Kinder, el chocolate sea nocivo para la salud, sino es más bien un tema de prevención, de que al momento de abrir el huevo, pues el niño pudiera pensar que lo de adentro también es comestible. Entonces es por ese motivo que la globalización se relaciona con las empresas y en un conjunto se relaciona con los conceptos antes mencionados de los autores antes citados, porque aquí es donde nos damos cuenta que no solamente es lo económico, que no se trata solamente de, voy a exportar esto y voy a exportar el otro para que se venda acá y se venda allá, no. Eh, o en el caso de nosotros como consultores tenemos que ver en una empresa ya esa parte en la que qué se puede exportar y qué no. Es la organización de los mercados, porque no podemos simplemente invadir la cultura, la sociedad y la política que otro país tiene. Por ejemplo, si Huevo Kinder quisiera forzosamente introducir su producto, pues no puede, porque ahí las leyes no se lo permiten, como acá en México sí se lo permiten. Esa es la parte en la que se relaciona la globalización con las empresas actualmente. Bueno, ahora como tercer punto vamos a ver en qué consiste la investigación de Hofstede. Bueno, la investigación de Hofstede trata, o más bien él investigó la cultura nacional primeramente para de esta manera sentar las bases de cómo funciona la cultura internacional, los comportamientos de esas sociedades. Y ahora vamos a explicar las 4 dimensiones identificadas en la investigación de Hofstede. La primera de ellas es la evasión de la incertidumbre, que explica cómo los miembros se sienten al manejar situaciones desconocidas. Es decir, por lo regular, en estas situaciones desconocidas o de ambigüedad, las personas suelen estresarse y entrar en algún tipo de crisis emocional. Es por eso que las personas cuando se sienten en ese tipo de situaciones tratan de evitarlas. Y lo que trata Hofstede de dar a entender es que procuremos a las personas y a las organizaciones siempre dar certidumbre para que éstas se sientan seguras. Como segundo punto tenemos la masculinidad y la feminidad. Esta se refiere a que aunque en algunos países ya tengamos más avanzado este tema de la equidad de género, todavía tenemos países o incluso estados de México en los que todavía no es muy común ver ese tipo de equidad. Entonces, nosotros al momento de querer hacer un marketing, por ejemplo, en otro país tenemos que fijarnos que ese marketing vaya exactamente relacionado o vaya directamente a la persona o al grupo de sociedad directamente que le va a atraer específicamente a ese público. Por otra parte, el individualismo y el colectivismo. El individualismo es muy contrastado con el colectivismo, ya que hay gente en las organizaciones que no se siente cómoda trabajando en equipo y sin embargo sí se siente cómoda trabajando de manera individual. A mí me asusta un poquito esta parte, ya que se nos ha comentado que como consultores tenemos que trabajar muchas ocasiones en equipo. En lo personal para mí es un conflicto porque a mí no me gusta trabajar mucho en equipo y precisamente Hofstede nos da este punto del individualismo colectivismo porque pide que se le dé a las personas la oportunidad de que decida de qué manera se siente más cómoda trabajar, ya que para muchas el individualismo les da como que una sensación de poderío en el que dicen, este logro fue mío, cosa que no sucede con el colectivismo. Sin embargo, hay gente que se siente más cómoda trabajando de manera colectiva. La distancia al poder.
Esta dimensión expresa el grado en que los miembros de una sociedad son más poderosos que otros y existe una desigualdad. Hay países como lo es el caso de donde todavía existe la reina y el rey, donde se basa en que ellos tienen el poder y ellos deciden lo que se va a hacer. Todavía es una monarquía, por decirlo de alguna manera, a diferencia de nuestro país donde es más abierto ya el panorama, en el que ya no tenemos que rendirle alabanzas a un rey, a una reina, ya no, sino que ya es más abierto eh, este tipo de países. Las relaciones son más horizontales, más abiertas, el debate, el trabajo en equipo, y es un ejemplo nada más lo de los países, pero se lleva más a cabo en las organizaciones. Eh, por ejemplo, en una escuela, entre maestros, por ejemplo, ahorita que estamos en la universidad, cuando llega un maestro que es con nosotros, igual se chancea con nosotros, nosotros nos sentimos más felices, más cómodos de poder intercambiar con él palabras y disipar dudas y todo ese tipo de cosas. Cosa contraria cuando llega un maestro que es muy serio, que no platica con nosotros, no nos da esa seguridad, nos sentimos más retraídos. Por último, vamos a explicar la relación que existe entre la globalización, la empresa y la investigación de Hofstede. Bueno, antes de los 80 la economía era cerrada. Después de los 90 la economía empezó a ser muy abierta, al grado de que empezó a internacionalizarse y a globalizarse toda esta ramas de empresas. Entonces, a eso va encaminada esta relación, a que sin globalización no existen las empresas y viceversa. Y a su vez existen estas personas como lo es Gerhard Hendrik Hofstede, que fue un influyente psicólogo social, profesor de antropología e ingeniero mecánico, que gracias a su estudio se nos facilita hoy más la manera de separar las organizaciones y de ver qué queda mejor acá y qué queda mejor allá. Entonces, prácticamente esa sería la relación que hay entre estas tres conceptualizaciones.